Muy bien, pues muy buenos días a todos otra vez. Me da mucho gusto verles. Gracias a Dios que estamos juntos. Vamos a comenzar la última de las enseñanzas de las doctrinas de la gracia, que tiene por nombre la perseverancia de los santos. Y digo comenzar porque es muy probable que no la terminemos y que la próxima semana cerremos ya las enseñanzas de la gracia. Hemos estado durante las últimas semanas, después de haber aprendido lo que enseñan las 5 solas, enseñando las doctrinas de la gracia con el único propósito de que todos y cada uno de nosotros entendamos bien la razón de por qué una iglesia puede llamarse iglesia reformada. Una iglesia reformada es aquella que regresa al principio de las Escrituras y al examinarlas, al estudiarlas, podemos fincar nuestra creencia en lo que predicamos, de acuerdo a lo que los reformadores de hace muchos años, poco más de 500 años, lograron entender y comenzaron a enseñar acerca de esto. Las 5 solas que hablamos durante algunas semanas, hace unos meses atrás, son la base de lo que nosotros creemos, y creemos que solo la Escritura, solo la gracia, solo a Dios la gloria, solo la fe y solo a Cristo es lo que nosotros predicamos y debemos vivir. Pero aunado a eso, las doctrinas de la gracia nos han enseñado, en las últimas semanas que hemos estado estudiando, una enseñanza acerca de todo lo que nosotros creemos. Y hoy vamos a comenzar el último de los temas, que es la perseverancia de los santos. Y para comenzar quiero ir al libro de Judas. El libro de Judas, que nada más tiene un capítulo, y por eso es que aparece ahí el versículo 24. Perdón, no le puse, pero es el versículo 24. Para aquellos que tienen ahí su Biblia, lee de la siguiente forma el versículo 24 de Judas. Dios es capaz, diga conmigo, Dios es capaz. Por eso es que lo subrayé, porque esta es una de las bases que nosotros tenemos que tener para entender lo que vamos a estudiar el día de hoy, que es la perseverancia de los santos. Dice Judas, versículo 24, Dios es capaz de cuidarnos para que no caigamos y puede también hacernos entrar a su presencia gloriosa con gran alegría y sin falta alguna. Creo que es el único versículo que tienes de Judas. Lo voy a volver a leer. Dios es capaz de cuidarnos para que no caigamos y puede también hacernos entrar a su presencia gloriosa con gran alegría y sin falta alguna. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, vamos a hablar el día de hoy de lo que la perseverancia de los santos significa. El estudio va dirigido a que ustedes y yo entendamos lo que en algún momento se conoce o se ha dicho como una vez salvo, siempre salvo. Es decir, cuando tú llegas a los pies de Cristo y ya entendimos, y así lo expreso porque eso es lo que espero, que el llamado que Dios hace a la gente que Él ha escogido en una eternidad pasada, y a lo que me refiero es que cuando el Señor, ahí en esa reunión de la Trinidad, hizo los planes para el futuro, para el día de hoy, para toda la historia de la humanidad, dijo: yo voy a redimir a ciertas personas para darle la gloria a mi Hijo. Eso lo estudiamos hace algunas semanas. Para que mi Hijo reciba el reconocimiento, para que le sirvan, para que lo amen, para que lo acompañen por la eternidad. No voy a redimir a todos, porque la creencia de que, tú no te preocupes, al final de todo Dios va a perdonar a todos, hombre, Dios es amor y Él nos va a perdonar a todos, no es lo que la Biblia enseña. Eso se llama universalismo, o sea, donde dicen,
Dios va a perdonar a todo mundo y no va a haber una condena. Lo estudiamos hace algunas semanas, donde vimos que hay un infierno, hay un lago de fuego que está preparado. Aprendimos que el Señor que tú y yo amamos y profesamos es un Señor que elige, que dice: yo antes de que estos dos bebés nacieran, ahí en Romanos, a uno amé y al otro aborrecí. Y dice la Escritura, ni siquiera habían nacido. Y aprendimos que Dios es un Dios que le habló de entre un pueblo pagano a un hombre y le dijo: a ti te he escogido, sal de ellos, porque de ti voy a hacer una gran nación. Y aprendimos que Dios elige a quien Él así lo decide, porque también leemos en la Escritura que Él es quien decide a quién le da su misericordia, porque dice: no es del que quiere, no es del que corre, no es del que se esfuerza, es de quien Dios tiene misericordia. Y cuando entiendes esto, entonces comprendes que la perseverancia de los santos tiene que ver con que los creyentes van a perseverar en la fe hasta el final. Y por eso es que entendemos cuando la expresión que coloquialmente conocemos, una vez salvo, siempre salvo, se convierte en una parte muy importante de nuestro entender de la Escritura y de la salvación, porque si la salvación no fuera permanente, entonces la doctrina de la elección, de la justificación, de la santificación, de la glorificación sería cuestionada. El llamado de Dios sería cuestionado. La obra del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo sería cuestionada. Porque si Dios te salva, pero en un momento tú pierdes esa salvación, entonces no está limitado solamente a la capacidad de Dios, sino que a nuestra capacidad. Es decir, nosotros la vamos a perder o nosotros la vamos a conservar. Eso no es así. Si es lo contrario, que es Él quien te dice: yo te salvo, y porque yo te salvo, no te puedes perder, entonces tenemos que entender qué dice la Escritura con respecto a eso. En el año 1644, allá en la abadía de Westminster, una iglesia famosa de Londres, se juntaron los eruditos bíblicos, los teólogos más grandes de ese momento, que en su mayoría eran puritanos, la fuerza dominante. Y los puritanos, yo no sé si usted ha leído acerca de ellos. Si usted no sabe quiénes fueron los puritanos, le animo a que lea un poco para que pueda comprender un poco la historia de lo que estamos hablando. ¿Y por qué es importante mencionar esto? Es porque en ese año de 1644, en este lugar, en una iglesia allá en Londres, se reunieron los teólogos, se reunieron las mentes más brillantes, se reunieron los puritanos junto con otros personajes, unos 100 de ellos más o menos, plebeyos, señores del momento, y se embarcaron en un esfuerzo durante 5 años para estudiar lo que la Biblia decía. Un esfuerzo que incluyó no solamente un estudio, sino un diálogo, un esfuerzo académico, una discusión para producir una declaración de doctrina. 5 años después, en 1649, llegaron a una conclusión, y lo que produjo se conoce como el credo cristiano más importante, llamado la Confesión de Fe de Westminster. Si usted no ha escuchado acerca de eso, yo le animo que, si a usted le gusta leer, la Confesión de Fe de Westminster es una confesión, haga usted de cuenta que es, ¿cómo se llama el catecismo? Usted ha escuchado del catecismo católico, que es básico cuando le enseñan a los niños. Mira, este es el catecismo cristiano, a donde después de 5 años, estos hombres, de haber estado reunidos, de haber estudiado la Escritura, estaban convencidos que lo que la Escritura enseñaba era todas estas doctrinas que hemos estado estudiando. Y llegaron a la conclusión de lo que hoy vamos a conocer como la perseverancia de los santos.
En esa confesión de fe de Westminster hay una declaración breve e inequívoca que dice, y cito lo que dice: aquellos a quienes Dios ha aceptado en su Hijo amado, eficazmente llamados y santificados por su Espíritu, escuche, no pueden caer total ni definitivamente del estado de gracia, sino que ciertamente perseverarán en Él hasta el fin y sean eternamente salvos. Esto es lo que después de 5 años llegaron a la conclusión estos hombres. Después de haber estudiado estos 100 hombres las Escrituras, dijeron, con respecto a la salvación, creemos que ningún hombre a quien Dios haya llamado puede caer total ni definitivamente del estado de gracia, sino que ciertamente perseverará en Él hasta el fin y sean eternamente salvos. Fin de la cita. Por eso leemos Juan 5:24, donde dice, les digo la verdad, si alguien oye mis palabras y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, porque ya ha pasado de la muerte a la vida. Ahora, quisiera, con la finalidad de tener más clara la idea, que usted y yo recordemos que esto es para la gente que Dios ya escogió. Dice una parte de la Escritura que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Aquellos a quien el Señor ya escogió son a quien se le da la certeza de tener una salvación. Porque yo quiero preguntarle algo, pero no necesito que usted me responda. Yo quiero que usted se pregunte a usted mismo, ¿yo soy salvo? Si yo muriera hoy, en este momento, ¿me iría a la presencia de Dios? ¿O qué me depara a mí para la eternidad? ¿Qué es lo que define realmente si yo voy a ir a una eternidad con Dios o a una eternidad sin Dios? Porque eternos vamos a ser, según las Escrituras. La diferencia es que unos van a la presencia y otros no van a la presencia de Dios. Entonces, si tú realmente puedes comprender que la Escritura enseña que aquellos a quien Él ha elegido, a quien Él ha dicho, tu nombre está escrito en el libro de la vida, pueden tener la certeza de que una vez que Dios te ha elegido, así hagas, intentes, huyas por un tiempo, Dios te va a llamar y te va a traer a sus pies. Y una vez que lo entiendas, tu deseo en tu hombre interior ya no va a ser el, ya soy salvo. Pues ya, entonces ya puedo hacer lo que yo quiera. Entonces le voy a dar vuelo a la hilacha, total, pues ya la hice. Ya tengo el boleto. No. ¿Por qué? Porque de eso se trata la perseverancia de los santos. Aquel que sabe, aquel que reconoce, aquel que dice, Dios me ha llamado, persevera en Él. ¿En quién? En el Señor. No es que diga, ya la hice, me tiro a la hamaca y pásame un coco y ya vamos a vivir la vida loca. No, eso es la perseverancia de los santos. Una vez que tú entiendes que tienes eso, que Dios te ha dado eso, tú quieres más de eso y perseveras hasta el fin buscando eso. Juan 3:16 es una de las escrituras que todo mundo conoce. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que cree en Él. Y aprendimos la vez pasada que estuvimos aquí, que cuando dice ahí que Dios amó tanto al mundo, eso se refiere a un amor que Dios tiene de misericordia hacia su creación. Y entendimos que habla como cuando decimos el sol sale para todos. Y aprendimos que Dios cuando hace llover sobre buenos y sobre malos. Porque entendemos que Dios es misericordioso y hay algo que se llama la gracia común.
Dios cuida y bendice y protege a sus hijos, pero también permite que los demás gocen, se beneficien de la lluvia, del sol, de que crezcan las cosechas, de que se reproduzcan, de que salgan y que hagan y que avancen y todo. ¿Por qué? Porque esa es su gracia común, ese es el amor del que habla ahí. Para que todo el que en Él cree, y luego hace la diferencia, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, aquel que cree no se va a perder. Juan 6, versículo 37 dice, todo aquel que el Padre haga venir a mí, será mi seguidor. Yo nunca lo rechazaré, porque no bajé del cielo para hacer lo que yo quiero, sino lo que quiere Dios, quien me envió. El que me envió no quiere que pierda ninguno de los que me ha dado, sino que los resucite en el día final. Porque solo es lo que mi Padre quiere. Porque esto es lo que mi Padre quiere, que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna y yo le resucite en el día final. Mire, la certeza es que si usted ha sido llamado por Dios al Hijo y usted sigue al Hijo, el Hijo le dice, yo no te voy a perder. No va a ser así como cuando a nosotros se nos da algo para que lo cuidemos y de repente digan, oye, ¿dónde está eso que te di? Ay, ¿qué crees? Se me perdió. No es así. O sea, a Dios no se le sale de control nada. Como me decía un maestro de biología o de matemáticas, creo que era, no era de biología, me decía, oye, ¿y cómo ves todo lo que está pasando? O sea, como que a Dios se le está saliendo de control todo. Le dije, no, porque si esa es la percepción que tú tienes de Dios, entonces ese no es Dios. Porque Dios dice en la Escritura que es todo, ¿qué? Poderoso. Y aquel que es todopoderoso, todo lo puede. Y si tú tienes un concepto de que a Dios se le está saliendo de control las cosas, entonces no puede con todo. Entonces ese no es Dios. Y si a alguien que el padre le dice al hijo, mira hijo, todos estos son los que yo te doy, no se va a perder ni uno, tenemos la certeza que no nos vamos a perder. ¿Por qué? Porque quien lo dijo, cumple su palabra. Juan 10, versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y antes de seguir adelante con el siguiente versículo, quiero llamar su atención. Cada vez que tú leas en las Escrituras esa expresión de conocer, esa expresión en la Escritura tiene una connotación de intimidad. Cuando dice que Adán conoció a Eva, no fue que le dijo, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, yo me llamo Adán, ¿y tú cómo te llamas? No. Cuando dice de la expresión la conoció, quiere decir que hubo una intimidad, hubo una relación estrecha entre ellos. ¿A qué nivel? En el caso de Adán y de Eva, a un nivel íntimo sexual, a donde se desarrollaron la familia y nacieron los hijos. Cuando aquí leemos, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, no quiere decir que ese sea el nivel, pero es un nivel de intimidad, es un nivel a donde te conozco también. Usted recuerda, mamá, que dentro de un grupo de niños pudiera estar su hijo, cuando usted estaba platicando con alguien y de repente tosía y decía, ese es mi hijo. ¿Se acuerda? O podía reírse y usted podía decir, ay, se está riendo mi hijo. O lloraba y decía, entre todos, había 100 si tú quieres, pero decía, ahorita vengo porque mi hijo está llorando. Y dice, ¿cómo sabe que es su hijo si hay 100? Porque la madre sabe, escucha, reconoce. A mí me llamó mucho la atención hace muchos años, para aquellos que nos tocó vivirlo. Se acordarán que los domingos por la mañana siempre había un programa de televisión que se llamaba En Familia con Chabelo. Chabelo hizo una vez un concurso donde bajaba una cortina y solamente se le veían los pies a los niños. Y traía a la mamá y le decía, a ver mamá, ¿cuál es tu hijo? A mí me impactó en ese momento, yo era un adolescente, que la mamá sin dudarlo dijo, el número tal, ese es mi hijo. Y le trajeron a otro, no, es este. Y efectivamente era ese. Y Chabelo le decía, tú, y señora, ¿cómo sabe?
porque una madre sabe. Cuando leemos aquí, las conozco, habla de una intimidad, de una relación. Yo sé cómo eres. Hay relaciones entre personas que incluso llegas a saber hasta qué está pensando, ¿no? Cuando pasan los años de estar con alguien, por ejemplo, mi esposa y yo que vamos a cumplir, si Dios nos permite, la próxima semana, 34 años de casados, ya con una mirada sabemos que ya no le tengo que decir pásame la sal, ¿no? Ya nada más me le quedo viendo y aquí está, ¿no? Un ejemplo. Le llegas a conocer tanto a la persona. Y dice el siguiente versículo, les doy vida eterna y no morirán jamás. Nadie me las puede, ¿qué? Quitar. A las ovejas que yo conozco, a las que yo tengo esa relación íntima con ellas, yo les doy vida eterna. No van a morir jamás y nadie me las puede quitar. ¿Se acuerda que hay una escritura que dice que ni lo alto, ni lo profundo, ni el hambre, ni la desnudez, etcétera, etcétera, me podrán apartar de el amor de Cristo? Nada. Mi Padre me las dio y Él es más grande que cualquiera. Nadie se las puede quitar. Él conoce quiénes somos. Él sabe quiénes somos. ¿Se acuerdan cuando el amigo de Jesús le avisaron que estaba enfermo y que falleció? Y que llegó y que se puso y les dijo, ¿dónde está? Dice, lo enterramos aquí. Bueno, en ese momento no se enterraban, se metían en una cueva y quitan la piedra y le dice, Lázaro, sal. Jesús lloró cuando vio a las hermanas quebrantadas por la muerte del hermano. Jesús conocía a Lázaro, era su amigo, había una intimidad. Y me encanta cuando dicen los teólogos que Jesús se para se para en este lugar a donde se habían enterrado a las personas porque eran cuevas, y dicen, tuvo que llamarlo por nombre, porque si le dice, hey, sal fuera, se levantan todos. Y Jesús, aunque sabe quién está muerto, Él le llama por nombre específicamente. Juan 4:14 dice, pero el que beba del agua que yo doy nunca más tendrá sed. El agua que le daré brotará dentro de él como un manantial que da vida eterna. Una vez que tú tienes esa intimidad, esa relación, ese conocimiento de Jesús, una vez que tú sabes que eres de Él, que estás en sus manos, Él dice que de ti va a brotar esto en que nunca más tendrás sed. Una vez que se abre este manantial, este pozo, nunca se seca. Es una fuente de vida eterna. Y el punto que quiero hacer referencia es que una vez que Dios nos da su vida, no la perdemos. 1 Corintios 1:8. Él los fortalecerá hasta el final para que el día en que regrese nuestro Señor Jesucristo sean encontrados sin ninguna culpa. Dios siempre cumple sus promesas. ¿Cuántos dicen amén? Y Él es quien los ha llamado a compartir la vida con su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y aquí surge una pregunta. Ayer estaba yo en una comida y mi esposa hace unos meses atrás me dijo, oye, necesitas ponerte a dieta. Y me puso a dieta. Y ayer que fuimos a la comida, pues había todas esas cosas prohibidas cuando uno está en la dieta, ¿no? Y le digo, ¿sabes qué? Hoy voy a pecar de más. Y había una persona frente a mí y me dice, ¿por qué dices que vas a pecar de más? Y le contesta a su esposa, dice, porque todos pecamos. Esa es una realidad. Yo me refería a que iba a pecar de más porque iba a comer de más, ¿no? Digo, había cosas que no podía yo comer o que no debía comer y que terminé comiendo por la dieta. Y a eso me refiero cuando digo voy a pecar de más. Y esta persona le responde,
porque todos pecamos. Y aquí surge una pregunta, ok, estamos hablando que si somos salvos, vamos a ser salvos ya, porque nada nos va a apartar, ya leímos, Él nos reconoce, somos de Él, no vamos a perdernos, tenemos una certeza, una seguridad, y si no la tienes, debes tenerla, pero ¿y si pecamos? Porque no me diga que usted no peca. Porque la Escritura dice que todos pecamos y aquel que diga que no peca es mentiroso. Así dice la Escritura. ¿Y si pecamos? Bueno, Cristo, ¿dónde está Cristo? Sentado junto al Padre. ¿Haciendo qué? Abogando. Dice, abogado tenemos para con Dios. El Señor Jesús no está en el cielo esperando solamente a que se acaben los tiempos y que lleguemos todos con Él. No está ahí sin hacer nada. Él está intercediendo por cada uno de nosotros. Es verdad que nosotros pecamos. Es verdad que fallamos. Pero lo que es verdad también es que no es nuestro estilo de vida, que es muy diferente. Porque cuando tú tienes un estilo de vida, has estado junto seguramente a una persona que cuando empieza a hablar y le salen sapos y serpientes y alacranes de la boca en su forma de hablar, ¿saben a lo que me refiero, no? Es una persona, ¿cómo le llaman? Soez, que dice muchas palabras, muchas groserías. Te das cuenta que es una persona que ni siquiera depara en decir, ay, ¿qué estoy diciendo? No, ¿por qué? Porque es normal para esa persona hablar de esa forma, porque es su estilo de vida. Pero nosotros no debemos tener ese estilo de vida. Si tú tienes un estilo de vida de pecar continuamente, entonces realmente no has entendido lo que es la verdadera salvación y la relación con Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, dice, nosotros oramos para que Dios mismo, el Dios de paz, los purifique completamente para que pertenezcan solo a Él. También pedimos para que todo su ser, su espíritu, su alma y su cuerpo permanezcan siempre sin mancha para cuando el Señor Jesucristo regrese. Dios que los ha llamado, lo hará por ustedes y pueden confiar en Él. ¿Qué es lo que hará? Purificarnos. ¿Qué es lo que hará? Limpiarnos. Porque Él es fiel para llamarnos a esa salvación. Y cuando Él nos llama, perdóneme lo que le voy a decir o la forma en la que lo voy a expresar, pero cuando el Señor se atraviesa en nuestro camino, como cuando lo hizo con Pablo, nosotros éramos ignorantes de quién es Él, de lo que Él quería, de lo que Él estaba buscando de nosotros en el sentido de que nosotros debemos actuar. Éramos ignorantes. Y tú llegas a Cristo como un bebé espiritual y empiezas a redirigir tu vida, a cambiarla. Porque siempre le he dicho, y recuerde esto siempre, como cristianos debe haber un antes de Cristo y un después de Cristo. Antes yo actuaba así y ahora actúo así. Antes hablaba así y ahora hablo así. Antes pensaba esto y ahora pienso esto. Y entonces el Señor, ese es el proceso que Él va llevando en tu vida. Te salva y te va purificando. No es que te vaya limpiando poco a poco. Te limpia, pero te va haciendo madurar, te va haciendo crecer, te va haciendo que entiendas. Hay una parte en la Escritura donde dice que en el tiempo en que Moisés salió de Egipto con todos los 2 millones de personas y iban hacia la tierra prometida, fueron a espiar la tierra prometida y los espías fueron resguardados en una casa de una prostituta, Rahab, y esta prostituta los guardó, los escondió porque los de la ciudad escucharon que ya habían llegado los espías. Y fueron a la casa de esta mujer y le dijeron, oye, sabemos que aquí está. No, ellos salieron y se fueron, búsquenlos porque se fueron para allá, para el norte o el sur o lo que haya sido. Y ahí van a buscarlos. Y en lo que se fueron a buscarlos, ella les dijo, yo creo en ese Señor que ustedes tienen. Cuando invadan la ciudad,
perdonen a mi casa. Y ellos dijeron, sí, tú pon una marca aquí en la ventana y nosotros cuando lleguemos, nosotros vamos a respetar. Y todos los que estén adentro de esa casa, cuando nosotros lleguemos, no les va a pasar nada. Y ella los ayudó a huir. Y tú dices, no, que muy cristiana, mintiéndole a los otros que ya se habían ido cuando ahí los tenía. Eso no es otra cosa más que el entender que cuando tú eres nuevo en Cristo, tú vienes de un estilo de vida que todavía no alcanzas a madurar, a entender, que hay cosas que tienes que cambiar. No sé si me estoy explicando. Cuando llegas a Cristo, eres nuevo y empiezas a cambiar. Y hay un proceso en el que tú empiezas a abandonar ciertas cosas. Por eso es para que entendamos que pecamos, sí, ya no debe ser nuestro estilo de vida. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19, dice, los enemigos de Cristo estaban entre nosotros, pero se fueron, pues realmente no eran de los nuestros. Si ellos de verdad hubieran sido de los nuestros, se habrían quedado, pero se fueron, y así demostraron que ninguno de ellos era realmente de los nuestros. Los verdaderos creyentes permanecen y permanecen. No porque tengan el poder en sí mismos para hacerlos, porque no lo tenemos, sino porque el mismo Dios que los llamó, los justificó, los santificó y les ha prometido glorificarlos. Por eso la Confesión de Westminster afirma con precisión que la fe que salva no puede fallar. Es crucial que entendamos esto. Ahora, también es crucial que entendamos lo que no significa la perseverancia de los santos. Y en primer lugar, no significa lo que acabamos de decir, que los cristianos nunca fallan. Sí fallamos. Lo que sí significa es lo que la confesión dice que significa. ¿Fallamos? Sí. ¿Fallamos severamente? Sí. ¿Repetidamente? Sí. ¿Fracasamos por completo? No. ¿Fracasamos finalmente? No. Yo escuché hace muchos años un testimonio de un hombre que decía que él había sido pastor y por diversas cosas en su vida que habían sucedido, él se había alejado del ministerio y terminó siendo un menesteroso en la calle, un alcohólico. ¿Ha visto a esas personas que andan en las calles mendigando? Y él se había alejado de tal forma que estaba muy mal, y dice que un día iba pasando por un lugar donde estaban predicando la palabra y se detuvo en la puerta, y quien estaba predicando sintió de Dios hablarle e invitarlo a pasar, y este hombre finalmente terminó regresando al camino del Señor. Lo que le quiero decir es que vamos a fallar, vamos a repetidamente batallar con muchas cosas, porque recuerde que la situación con el pecado es que tú eres tentado en el área en el que tú tienes ese problema. Es decir, la concupiscencia del corazón, que no es otra cosa más que los deseos del corazón, es a donde te tienta Satanás. ¿Qué es? Solo tú sabes. Algunos es el dinero, algunos son las mujeres, algunos es el alcohol, algunos son el chisme, algunos, no sé, lo que sea. Porque Satanás no te va a tentar con algo que no te atrae. Te va a tentar con algo que tú sientes el deseo y entonces vas a caer. Y vas a caer, y vas a caer, y vas a caer. Y algunos de nosotros estamos patinando en el mismo pecado una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Y Dios quiere tratar con nosotros para que dejemos de hacer eso y crezcamos y maduremos y dejemos eso a un lado. ¿Por qué? Porque esa es la madurez espiritual.
no es que nosotros vivamos de tal manera que andemos en ese estilo de vida sin tomar en cuenta al Señor. La Confesión de Westminster continúa diciendo, y cito nuevamente: sin embargo, los creyentes pueden, a través de las tentaciones de Satanás y del mundo, a través de la prevalencia de la corrupción que permanece en ellos, porque todos somos malos y hay esa maldad en nosotros. Por eso Pablo decía, lo que no quiero hacer termino haciendo. A través del descuido de sus medios de perseverancia, de preservación, caen en pecados graves y por un tiempo continúan en ellos, por lo que incurren en el desagrado de Dios y entristecen a su Espíritu Santo, llegando a ser privados de algunas medidas de su gracia y comodidades. Tienen el corazón endurecido y la conciencia herida. Hieren y escandalizan a otros y traen juicios temporales sobre sí mismos. Eso es real en nuestras vidas. Pero esto no quiere decir que hayamos sido desechados. Porque también no quiere decir que somos perfectos una vez que llegas a Cristo. Yo me acuerdo cuando conocí a mi esposa, ella era desde entonces conoce de la palabra, y ella me hablaba de la palabra y me decía, yo le decía, ay, tú te sientes mucho, tú te sientes perfecta. No es que seamos perfectos, porque levante la mano, ¿quién es perfecto? Nadie. Todos fallamos. Hay cierta corrupción en nosotros. Y si descuidamos los medios de gracia que tenemos, como leer su palabra, como orar, como congregarnos, como compartir, entonces estamos en problemas y somos más expuestos a caer en eso. Y entonces debemos cuidarnos. Porque no estamos hablando de alcanzar un estado de, no sé siquiera si existe esta palabra, ¿no? De impecabilidad, ¿no? De no pecar, ¿no? No estamos hablando de eso, porque todos vamos a fallar en algún momento. Lo que estamos hablando es de perseverar en la fe. La segunda cosa que no es que no es suficiente tener un compromiso superficial con Cristo. Es decir, la perseverancia de los santos no se trata, porque no es suficiente tener buenos sentimientos acerca de Cristo y hacer algún compromiso momentáneo con Él, porque la forma correcta de describir la doctrina de la perseverancia de los santos es que estamos eternamente seguros de que nuestra fe va a continuar. ¿Sabe qué? Por eso nosotros en este lugar, en esta iglesia, no decimos, levante su mano si usted quiere recibir a Cristo. ¿Quiere recibir a Cristo? ¿Quiere recibir a Cristo? ¿Quiere recibir? ¿Usted quiere recibir a Cristo? O sea, no lo estamos ofertando como algo así. Porque hoy yo entiendo que no es que tú hagas una oración y que digas, ¿ya hiciste la oración? Ah, ya está. Como en algún momento yo creía que decía, hiciste la oración. Mira, ellos hicieron una oración. No, entonces ya está, ya. Y entonces la gente sale con esa idea y dice, pues ya. O sea, hice una oración, sentí muy bonito y, uy, qué bonito. Y creen que ya. No es así. O sea, no es una oración en un momento emocional. Es una convicción de que tienes que seguir adelante. Juan 8:31 dice, luego Jesús empezó a decirles a los judíos que habían creído en Él, si ustedes siguen obedeciendo mi enseñanza, serán verdaderamente mis seguidores. ¿Qué es lo que hay que hacer para ser un verdadero seguidor de Cristo? Obedecer su enseñanza. Entonces, ¿tú quieres saber si realmente eres un verdadero cristiano? Porque algunos dicen, pues creo que sí. ¿Quieres saber cómo? Ahí está. ¿Obedeces la enseñanza de Cristo? Sí la obedezco. Trato de obedecerla. Estoy perseverando en ella. Entonces sí. Pero si eres, pues más o menos, pues hay más o menos de repente. Hay que continuar en la fe. Los verdaderos discípulos continúan en la fe y no viven como los no creyentes. De hecho, por eso la Biblia dice que por sus frutos los puedes conocer. Efesios 2, que no está ahí, pero ¿se acuerdan que dice, por gracia sois salvos, no por medio de la fe?
no por medio de la fe por gracia sois salvos por medio de la fe, no que sea de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Aunque nuestra salvación no es por obras, el resultado de nuestra salvación son las buenas obras. Otra vez, aunque la salvación no es por obras, el resultado de nuestra salvación son buenas obras. Porque somos hechura suya, creadas en Cristo para buenas obras, las cuales dice la Escritura, Dios de antemano, dice, preparó para que anduviéramos en ellas. Por eso una persona que entre comillas acepta a Jesús, toma una decisión un día, un domingo, repite una oración y continúa viviendo un patrón de vida pecaminoso sin temor al infierno porque cree que está eternamente seguro, está engañado. Es por eso que debemos tener cuidado de no decirle a la gente que simplemente con una oración ya se puede sentir seguro y es salvo para siempre. No es cierto que alguien esté seguro, que siga viviendo en pecado. La seguridad es simplemente una realidad debido a la perseverancia. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10. Hay una forma de saber quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Y luego dice, el que no pone en práctica la justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. ¿Quieres saber si realmente eres hijo de Dios o eres hijo del diablo? Ahí está. El que no pone en práctica la justicia, ¿cuál justicia? ¿La tuya? No, la justicia de Dios. ¿Qué hizo Jesús? Tú puedes leer Primera de Pedro y puedes darte cuenta que ¿qué hizo Jesús cuando lo escupían, lo insultaban, lo abofeteaban? ¿Qué hizo? Se quedó callado. Pero a nosotros alguien nos levanta la voz o alguien se nos cierra en el camino o nos roba o nos miente o nos hace algo y que nos ponemos como gorilas, dice mi esposa. ¿No? Nos ponemos mal. Y luego añade a eso, y no ama a su hermano, no es de Dios. Es así de simple. Por lo tanto, no es suficiente decir, si haces una oración una vez, no importa cómo vivas, no importa cuál sea el patrón de tu vida, no importa si niegas a Cristo más adelante, no. La doctrina de la seguridad del creyente está ligada a la fe perseverante del creyente. Y es en esa doctrina de la perseverancia que Dios se da esa fe sobrenatural para creer en el Evangelio, para creer en el testimonio del Espíritu Santo acerca de Jesucristo y por lo tanto creer en Jesucristo. Efesios 2, Efesios 2, versículo 8. Ustedes fueron salvos gracias a la generosidad de Dios porque tuvieron fe. No se salvaron a sí mismos, su salvación fue un regalo de Dios. La salvación no es algo que ustedes hayan conseguido, pues nadie puede decir que se salvó a sí mismo, es un regalo de Dios. Y esta fe perdura hasta el fin, porque es una fe que Él nos da. Entonces la seguridad en Cristo está ligada a una fe perseverante que va a llevarnos hasta el final. Así que debemos salir entendiendo que esa es la fe que tenemos y que Él nos lo da. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos tuvo gran compasión y nos hizo nacer de nuevo por la resurrección de Jesucristo. Así nos dio la plena esperanza, ojo, de recibir una herencia que Dios tiene guardada para nosotros en el cielo. Herencia que no se arruina, ni se destruye, ni pierde su valor. Por medio de la fe, el poder de Dios los protege para que reciban la salvación que Dios les dará a conocer en el día final. Eso es motivo de alegría para ustedes, aunque durante un tiempo tengan que soportar muchas dificultades que los entristezcan. Tales dificultades serán una gran prueba de su fe y se pueden comparar con el fuego
que prueba la pureza del oro, pero su fe es más valiosa que el oro, porque el oro no dura para siempre. En cambio, la fe que sale aprobada de la prueba dará alabanza, gloria y honor a Jesucristo cuando Él regrese. Ustedes no han visto jamás a Jesús, pero aún así lo aman. Aunque ahora no lo pueden ver, creen en Él y están llenos de un gozo maravilloso que no puede ser expresado con palabras. Eso significa que están recibiendo la salvación que es el resultado de su fe. ¿Te das cuenta? Dios te la da y esa fe que Él te da, te dice, esta fe, si tú sigues, si tú obedeces, si tú eres el elegido y se la da a quien Él ha elegido, te va a ayudar a salir adelante victorioso. ¿Vas a pasar por pruebas? Sí. ¿Vas a tener que? Sí, tu fe va a ser probada. Y que aquel que te diga no, que Dios no prueba, está equivocado. Dios prueba. ¿Para qué te prueba? Para que te des cuenta que necesitas seguir trabajando en eso. Tienes que seguir trabajando en lo que estás batallando. Estamos protegidos para recibir esa herencia eterna. Y esa protección nos llega por medio de la fe. Eso es lo que escribió Pedro. Ahora, si alguien iba a escribir acerca de la perseverancia en la fe, no hay otro mejor que Pedro, Porque Pedro, usted se puede acordar de Pedro, constantemente estaba propenso al fracaso. Fue el hombre que más frecuentemente experimentó la protección de una fe perseverante. Basada en los registros de los evangelios, ninguno de los discípulos de nuestro Señor, excepto Judas, pero porque Judas estaba destinado desde un principio a hacer lo que fue, ninguno otro fue igual que Pedro, de una y otra y otra. ¿Por qué? Porque Pedro fue impetuoso, errático, ambicioso, egoísta, vacilante, débil, cobarde. Y en varias ocasiones Jesús intervino y reprendió de manera fuerte. ¿A quién más de sus discípulos Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás? A Pedro. Y Pedro le acababa de decir, tú eres el Hijo de Dios. Y el Señor le acababa de decir, eso no te lo reveló ni carne ni sangre, te lo reveló el Padre que está en el cielo. Minutos después le dice, apártate de mí, Satanás. O sea, Pedro iba desde lo más arriba hasta lo más abajo. Pedro le dice también en algún momento, jamás te negaré, iré contigo hasta la muerte. ¿Y qué le dice Jesús? 3 veces va a cantar el gallo. 3 veces me vas a negar, antes de que cante el gallo, perdón. No pasó mucho tiempo. ¿Y usted se acuerda de esa escritura? Dice que lloró amargamente, deseando desesperadamente ser restaurado. No sé si lo tengo, Lucas 22:31. Debe ser el siguiente, y si no es, no te preocupes. Como tú veas. Lucas 22:31, hay una parte donde Jesús le dice a Pedro, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido permiso para zarandearlos como a trigo. Imagínate. Y aquí es a donde regresamos al punto donde Satanás no puede hacer nada a los hijos de Dios si no obtiene el permiso de Dios. Por favor, grábese eso en su mente y en su corazón. Satanás no le puede hacer nada a los hijos de Dios si no obtiene el permiso de Dios. Satanás es un siervo de Dios también y no puede hacer nada si no se le permite. Quería destrozar a Pedro porque sabía lo importante que era Pedro para la misión del Evangelio. Pero Jesús le responde y le dice, después de decirle esto que le han pedido permiso para zarandear, le dice, pero he orado por ti para que tu fe no falle. Y su fe no falló. Pedro era impetuoso, iré contigo hasta la muerte, hasta la cárcel. Y le dice el gallo, no,
no cantará hoy hasta que hayas negado 3 veces. Y Jesús permitió que sucediera y Pedro tuvo que aprenderlo, lo permitió. Y por eso cuando leemos que Pedro dice, Dios nos ha dado una fe que va a perseverar hasta el final y vamos a pasar por muchas cosas, pero al final vamos a tener, pues él sabía de qué estaba hablando. Dice la historia que Pedro al final de sus días, cuando murió crucificado también, pero que cuando lo iban a crucificar, él dijo, yo no soy digno de morir como mi Señor. Si me van a crucificar, crucifíquenme, pero de cabeza. Y murió crucificado, pero de cabeza. O sea, su fe fuerte y firme. Juan 17:9, oro por ellos y no por el mundo, pues son tuyos y tú me los diste. Todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Yo recibo honra por medio de ellos, Jesús intercediendo, así como lo hizo Pedro por nosotros. Juan 17:11, no me voy a quedar en el mundo, pero ellos están aquí y yo voy a ti. Padre Santo, cuídalos por el poder de tu nombre, el nombre que me diste, para que sean uno como tú y yo. Así que el Señor Jesús orando para que seamos guardados también. Juan 17:15, no te estoy pidiendo que los saques del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como yo tampoco pertenezco al mundo. Apártalos con la verdad para servirte solo a ti. Tu enseñanza es la verdad y los he mandado al mundo como tú me enviaste a mí. Me estoy preparando para servirte, lo hago por ellos para que ellos también estén preparados para servirte. Estoy orando por ellos, pero te pido también por los que creen en mí por medio de la enseñanza de ellos. Y eso tiene que ver con nosotros, con los que, porque el Evangelio llegó a nosotros por otras personas, que a esos les enseñó otras personas, que a esos les enseñó otras personas, y que finalmente ha venido así. Padre, te pido que todos los que creen en mí sean uno, así como tú estás en mí, yo estoy en ti. Te pido que ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado a ellos la misma gloria que tú me has dado, para que sean uno, así como tú y yo somos uno. Yo estaré con ellos y tú estarás en mí, para que sean perfectamente unidos. Así el mundo sabrá que tú me enviaste y que tú los amas a ellos como me amas a mí. Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo esté, para que ellos vean la gloria que tú me diste, pues también me amaste antes de la creación del mundo. Ese sumo sacerdote que es Cristo, intercediendo por nosotros, manteniéndonos, protegiéndonos. ¿Vamos a sufrir? Sí. ¿Vamos a pasar por tentaciones? Sí. ¿Vamos a fallar? Sí. Pero debemos perseverar, levantarnos y perseverar. Hebreos 7:25, entonces pude salvar para siempre a los que vienen a Dios por medio de Él, pues vive para siempre y está listo para ayudarlos cuando se presenten ante Dios. Somos guardados en esa fe que perdura, que sostiene, que se mantiene hasta el final, por la intercesión de Jesucristo. Porque hemos sido escogidos, justificados y seremos glorificados. Y tenemos que seguir adelante. Dice Jeremías 32:40, ya vamos a acabar. Yo haré con ellos un pacto eterno para hacerles siempre el bien y pondré en su corazón tal respeto por mí que nunca se alejarán de mi lado. Esa es la naturaleza del pacto que Dios hace con nosotros. Él pondrá en nuestros corazones un temor hacia Él, sobrenatural, para que no nos apartemos de Él. Porque yo te pregunto, sin que me contestes, tú como cristiano, ¿pecas? ¿Qué es lo primero que haces? Cuando pecas, tú dices, Señor, perdóname, yo no quería hacer eso y terminé haciendo eso, Señor, te he fallado, y vas a Él. Esa fue la diferencia entre Caín y David. ¿Se acuerdan que Caín mató a su hermano Abel? ¿Y qué hizo?
¿Alguien se acuerda? Huyó. Y Dios le dijo, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué acaso yo soy el guarda de mi hermano? Y dice que huyó de su presencia, que se quería esconder de Dios. ¿Y qué hizo David cuando pecó y el profeta fue y le dijo, ese eres tú del que te estoy hablando? Porque le puso una como parábola, como una, ¿cómo se llama eso cuando haces una narración pero una analogía? En mexicano es, te lo digo Juan para que lo entiendas chata, ¿no? Y cuando él entiende que están hablando de él ¿qué hace? Va y se encierra en sus aposentos y se postra y se pone a ayunar y dice, Señor, contra ti, solo contra ti he pecado. Entonces la diferencia entre uno es que uno huye y el otro se acerca a Dios. Como cristianos, que tenemos esa fe que persevera, cuando nosotros fallamos, no huimos, sino que vamos a Él y le decimos, perdóname, no quiero hacer eso. Hebreos 6:4 dice, es imposible hacer volver a los que deciden separarse del camino de Dios. Hablo de los que ya conocieron la verdad y recibieron el don de Dios, o sea, los que participaron también en el Espíritu Santo, aquellas personas que naufragaron en la fe. ¿No están advertidos de eso? Claro. Los que han sido entregados a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿No hay advertencias? Sí, por supuesto. Y esas advertencias para los falsos creyentes, esas advertencias para los que no se comprometen, claro. Entonces es importante que entendamos que la doctrina de la perseverancia de los santos no significa que las personas repiten una oración y ya tienen una fe que va a durar para siempre. No. ¿Se acuerdan ustedes cuando... ¿Quieres ponerme la siguiente? En esta ocasión, el contexto de esta historia es que dos mujeres van a visitar, no, son más de dos mujeres, van a visitar la tumba de Jesús para untarle las especies, para ungirlo. Y cuando llegan, el que está sentado donde Jesús estuvo acostado es un ángel. Y yo me puedo imaginar, porque eso es todo lo que puedo hacer, imaginarme a Jesús diciéndole al ángel, oye, van a venir unas mujeres, yo me voy, pero cuando lleguen las mujeres quiero que les digas esto. Ese es el recado. Ahora vayan y díganles a sus seguidores y a Pedro, Jesús va hacia Galilea delante de ustedes, allá se encontrarán con Él, tal como Él se los había dicho antes. O sea, es un recado que les está dando a las mujeres el ángel que está ahí cuando ellas llegan. Porque en el camino van diciendo, oye, pero está la piedra, ¿quién no la va a remover? Porque no era una piedrita, era una piedra grande. Y ellas van sin saber, cuando llegan se sorprenden porque la piedra que está tapando la tumba de Jesús, que en ese entonces no era en la tierra, eran cuevas, había sido removida. Y cuando entran, ven a una persona vestida de blanco sentado y les dice, ustedes buscan a Jesús de Nazaret, no está aquí. Ahora vayan y díganle a sus discípulos, ojo, ¿y a quién? ¿Por qué? No te escucho. No. Fíjate. Ya la roca estaba movida. Ellas entran, ven al ángel, porque es un ángel que está sentado en la tumba. Y el ángel les dice, lo buscan a Jesús, Él no está aquí. Ahora vayan y díganle a sus seguidores y a Pedro. ¿Por qué? ¿Por qué recalca y a Pedro? Pudo haberlo omitido. No, te voy a decir por qué. Para que ya... ¿Por qué lo qué? Sí. Porque lo había negado. ¿Y cómo crees que estaba Pedro? Deshecho. Porque dice que lloró amargamente. ¿Y sabes qué pensaba Pedro? Pues ya la regué. O sea,
la regué. Como muchos de nosotros podemos sentirnos cuando pecamos y decimos, Señor, la regué. ¿Y qué hacemos? ¿O qué más bien no debemos hacer? Nos alejamos. No, pues es que me siento tan mal que ya no. Pero Jesús, que sabe, le dice al ángel, van a venir unas mujeres y quiero que les des un recado. Quiero que les digas, que vayan y le digan a los seguidores, y no se te olvide, y a Pedro, que los espero allá en Galilea. O sea, no le dice, fallaste, córtenlo, como tú y yo podríamos hacerle a cualquiera que nos falle. ¿Por qué? Porque la fe que Dios nos ha dado es una fe que persevera, es una fe que sigue, es una fe que te anima, es una fe que dice, sí fallaste, pero vuelve a levantarte, porque Dios no es como nosotros, porque nosotros así somos. Me fallaste, tú ya me has fallado muchas veces, es que yo contigo ya no quiero nada. No, Él no es así. Por eso es que Pedro es el hombre ideal para escribir. El Señor nos ha dado una fe que nos va a ayudar hasta el final. Vamos a pasar por muchas cosas, nuestra fe va a ser probada, pero una vez que sea aprobada, vamos a salir adelante. Mateo 18:12. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿acaso no dejará a las otras 99 en los montes para ir a buscar a la perdida? Y si la encuentra, les digo la verdad, se pondrá muy feliz por esa que por las otras 99, porque las otras 99 están seguras. No es que valore más una que otra, es que están seguras, por ellas no hay que preocuparse, como con los hijos, ¿no? Y dices, yo no me preocupo por fulano y sutano, pero el que hoy me trae es este que hoy. Y cuando ese cambia dices, ¿acaso amas más a este que a estos? No, es que te preocupas más por este. Pasa lo mismo con su Padre que está en el cielo. Él no quiere que ninguno de estos pequeños se pierda. Ojo, no es que Dios se preocupe. O sea, porque si Dios se preocupa, entonces no es Dios. O sea, Dios no está así, ojalá. No, Dios está sentado en su trono y gobierna. Él es Dios. Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Pero no hemos terminado. Aquí lo vamos a dejar, pero no hemos acabado. La perseverancia de los santos, todavía hay un poco más que decir. Todavía hay algo más que conocer acerca de esto. Es importante entenderlo porque si tú eres cristiano, tú tienes que entender que aun cuando falles, Dios no te está desechando. Pero no es un estilo de vida que llevas. Amén. Oremos. Dios Padre, queremos agradecerte por tu palabra. Te damos muchas gracias porque sabemos que tú nos has dado una fe que va a perseverar hasta el final. Y el entender la fe que has puesto en nosotros, que no procede de nosotros, sino que es tuya, nos va a ayudar a entender muchas cosas para la vida. Como el que cuando fallemos tenemos que seguir adelante, levantarnos, obviamente dejar de hacer lo que hemos hecho, alejarnos de eso con tu ayuda. Padre, te doy gracias por tu enseñanza, por tu palabra que enriquece, que fortalece, que levanta, que restaura, que llena. Gracias. En Cristo Jesús nuestro Señor. Te agradezco lo que estás enseñando a tu pueblo, a tu iglesia y cómo nos estás conduciendo hacia un enriquecimiento de nuestra fe. En Cristo Jesús nuestro Señor y Salvador, te damos gracias.